un breve repaso de lo que vimos el último domingo que yo prediqué. Ya pasaron unas cuantas semanas de aquello, así que calculo que la mayoría no se acordará mucho. Pero aquel domingo, hace unas cuantas semanas atrás, vimos lo que llamamos el principio peregrino autóctono. ¿Alguien se acuerda un poco de lo que vimos ese domingo? ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de una cuerda y veíamos que en la vida cristiana existe una tensión? En un sentido somos autóctonos, en un sentido estamos en el mundo y debíamos adaptarnos a la vida en el mundo, a la vida en sociedad, adaptarnos a vivir en este mundo. Pero por otro lado somos extranjeros y para nada tenemos que adaptarnos a la vida del mundo. Nos adaptamos a vivir en el mundo, honrando a Dios en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, pero no vivimos como el mundo vive. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos del cielo. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces, vivimos a contracultura. No vivimos como el mundo vive. Y con esto en mente quiero que allí en Ageo estemos meditando. Y el sermón de esta tarde lo llamé autóctonos, pero no mundanos. Autóctonos, pero no mundanos. Un llamado a no olvidarnos de Dios. Estamos acá en el mundo, pero mientras peregrinamos en el mundo, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que vivir recordando que somos hijos de Dios, como hablaba Santi, que tenemos otro reino. Y en este libro de Ageo, Dios le da al pueblo de Judá un mensaje que, si bien es para ellos, ese mismo mensaje resuena todavía en nuestros días, para nosotros hoy. Tiene una aplicación para nosotros hoy. Así que vamos a ver que en medio de nuestras luchas, de nuestros problemas, de diferentes circunstancias que vienen a nuestras vidas y tal vez del desánimo, en medio de todo eso, Dios nos hace la misma pregunta que le hizo a Judá en el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, hablando de su templo, está desierta. Así que en esta tarde vamos a ser desafiados a examinar nuestras vidas para que veamos cómo estamos viviendo en este peregrinaje y para no olvidarnos de Dios mientras estamos en el mundo. Leemos los primeros 4 versículos allí de Ageo, capítulo 1. Y dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Bien, en estos primeros versículos vemos la acusación que Dios le hace al pueblo, una acusación que Dios le hace al pueblo. Pero antes de entrar en esto, vamos a hacer un poquito de contexto. Y voy a arrancar el contexto bastante atrás, así que les pido que estén atentos
que intentemos ir recordando, que podamos ir pensando, porque es largo el contexto. Quiero empezar desde lo que estamos viendo con el pastor. ¿Se acuerdan de qué está predicando Ovidio los domingos y los viernes? ¿Números? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo allí? El pueblo de Israel yendo hacia la tierra prometida, pero todavía sin entrar. Ellos son incrédulos, no le creen a Dios y Dios los condena a vivir 40 años allí deambulando en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. Ellos no van a poder entrar porque no han creído en Dios. Y luego sí, con Josué, el pueblo, los nuevos del pueblo van a entrar a la tierra prometida. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler. No sé si vamos a seguir viendo eso con el pastor, pero al final el pueblo entra, ¿sí? Hay 40 años, hay una limpieza del pueblo, los incrédulos, los más grandes, mueren en el desierto y el pueblo finalmente entra a la tierra prometida. Después de que entra, pasa un tiempo, ellos se acomodan allí en esa tierra, empiezan a desarrollarse, a crecer, y el pueblo es liderado allí por el tiempo de los jueces. Sin embargo, ¿qué pasa con la nación? Empiezan a ver a todas las demás naciones y ¿qué notan? Que el resto de las naciones tiene ¿qué? Un rey. ¿Y qué dicen? El resto tiene un rey, queremos nosotros también un rey para nosotros. ¿Y qué hacen? Rechazar al rey Dios, rechazar el liderazgo de Dios, la guía de Dios, y piden ser como el resto de las naciones, piden un rey. Y Dios allí ¿a quién levanta? A Saúl, un pueblo, un rey conforme al corazón del pueblo. Pero es un rey que no obedece a Dios, que va en contra de lo que Dios le dice, él ofrece sacrificio, él se apura, hace las cosas a su manera y Dios lo descarta y va a poner otro rey. ¿Quién es ese nuevo rey? David. Empieza a reinar David, empieza bastante bien, un rey conforme al corazón de Dios, pero de vuelta hace cosas que no debe hacer, se arrepiente, Dios sigue tratando con él, y él quiere edificar un templo. Él tenía el deseo de edificar un templo para Dios, pero Dios le dice que no, ¿por qué? Porque él había derramado mucha sangre, ¿y quién lo iba a hacer? Su hijo Salomón. Así que David se muere y Salomón hereda el trono. Sé que es bastante historia, pero necesitamos poder entender en dónde estamos. Salomón, ese joven que asume el reino, él pide sabiduría a Dios y comienza un gran reinado. Dios le da sabiduría, es el hombre más sabio del mundo y comienza bien y edifica el templo. Pero pasa el tiempo y ese rey sabio se va entregando a su lujuria, se va entregando a su pecado, a sus deseos, y empieza a tener un montón de mujeres y de mujeres de pueblos paganos, y esas mujeres, dice la Biblia, que torcieron el corazón de Salomón y él cayó en idolatría. Y producto de la idolatría de Salomón, de esos actos en contra de Dios, él, cuando muere, ¿qué pasa con el reino? ¿Se acuerdan? Él muere y el reino se divide, se separa en dos. Por un lado el reino del norte, las 10 tribus del norte, que siguen llamándose Israel, y por otro lado el reino del sur, que son las tribus de Judá y Benjamín. ¿Qué pasa en ese tiempo? Ese reino dividido, el reino del norte, también va en contra de Dios, también se vuelven a la idolatría, Dios los amonesta, ellos rechazan la amonestación de Dios, y ¿qué pasa? Dios levanta a Asiria y ellos son destruidos. De mientras, el reino del sur. Ellos están viendo el ejemplo de este reino del norte, están viendo la destrucción y
cada cierto tiempo alternan reyes buenos y reyes malos y, bueno, cada cierto tiempo ellos se volvían a Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos sí siempre estaban con la idolatría. Y Dios levanta profetas, por ejemplo, Jeremías, que les habla y les dice, si no se vuelven a Dios, si no se arrepienten, van a venir los caldeos y los van a destruir. ¿Y qué pasó? No lo oyeron. No se arrepintieron y vinieron los caldeos, vino Babilonia. ¿Y qué pasó? Destruyó la ciudad, destruyó Jerusalén, destruyó el templo que Salomón había creado y se lo llevó cautivos. Y después, en aquel tiempo de cautiverio allí en Babilonia, hay varias de las historias que conocemos con Daniel y sus amigos, ¿verdad? Unas cuantas historias bastante conocidas. Y sé que es bastante historia y es bastante largo, pero ya estamos casi llegando al tiempo de Ageo, porque pasa el tiempo allí en Babilonia y que pasa un nuevo imperio mundial viene, que son los persas. Viene Persia, domina allí a Babilonia y con eso domina a todos los que estaban en Babilonia también. ¿Y quiénes estaban en Babilonia? Los judíos. El pueblo de Dios había sido llevado a Babilonia, había sido llevado en cautiverio y ellos se encuentran allí. Dejen en su Biblia marcado el libro de Ageo, pero acompáñenme a Esdras, capítulo 1. Ya estamos casi llegando al tiempo de Ageo, pero todavía falta un poco. Dice Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, sale este edicto del rey que le da permiso a los judíos de volver a su tierra. ¿Para qué? Para reedificar el templo. Y Esdras, un poquito más adelante, nos cuenta que ellos comienzan la obra de reedificar el templo. Comienzan primero, reedifican el altar, ofrecen holocaustos a Dios y después comienzan a poner los cimientos para poder reedificar todo el templo nuevamente. Pero unas vueltas de hojas allí, vamos a Esdras capítulo 4. Miren lo que le pasa al pueblo cuando empezó a reedificar el templo. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos las edificaremos casa a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Qué pasa? Ellos comienzan a hacer lo que tenían que hacer, comienzan a reedificar el templo,
pero sufren esta persecución. Vienen pueblos enemigos de ellos y le dice, nosotros los vamos a ayudar a edificar, pero ellos lo rechazan. Y estaba bien que los rechazaran, por dos razones. Se nos deja claro acá que eran enemigos. En realidad ellos no querían edificar el templo, ellos querían meter el palo en la rueda, ellos no querían edificar con ellos querían detener la obra. Y en segundo lugar porque a ellos se les había enviado a edificar el templo. Y cada vez que el pueblo de Dios se juntaba con otros pueblos, eran torcidos y hacían las cosas que no debían hacer. Y ahora sí nos adelantamos en el tiempo y llegamos al tiempo de Ageo. No sé si les quedó todo, pero algo ahí, por lo menos un poco de la historia. Fueron llevados cautivos, se derribó el templo, ahora ellos vuelven, tienen que reedificar el templo, y cuando empiezan a reedificarlo, sufren esta intimidación. ¿Y qué hicieron? Detuvieron la obra, pararon de hacer lo que debían hacer. Y es por eso que ahora viene palabra de Dios al pueblo en Ageo 1, versículo 2. Si lo tienen allí, Ageo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo dice, todavía no es el tiempo correcto. El tiempo correcto para hacer esta obra todavía no llegó. Pero la orden había sido clara. Vayan y reedifiquen el templo. Dios habló a este rey para enviarlos a reedificar el templo y ellos pararon la obra, dejaron de hacer lo que debían hacer por esta persecución. Y es curioso porque si leemos en Esdras, ellos comenzaron felices. Estaban alegres de comenzar de vuelta esta reedificación. Estaban felices de hacer esto nuevamente. Pero sufrieron esta persecución y pararon. Seguramente se desanimaron. Seguramente tenían este encargo, empezaron con todo, pero persecución y desánimo. Y es por eso que Dios viene con esta acusación. En un sentido podemos decir que el desánimo podía ser entendible. O sea, todas las naciones a la vuelta están yendo en contra de ellos. Puede ser entendible. Pero ¿saben cuánto pasó desde lo que leímos ahí en Esdras, capítulo 4, hasta que habla Ageo? ¿Saben cuánto tiempo pasó? 17 años. 17 años parados. 17 años con el templo de Dios, que era lo que tenían que reedificar, siguió siendo escombros. No hicieron lo que debían hacer. Y esto me hace pensar, aplicándolo para nosotros, en que muchas veces nos puede llegar a pasar algo similar. No estamos haciendo, por ejemplo, sirviendo a Dios en una tarea, pero nos pasa algo que nos desanima. ¿No nos pasan esas cosas? ¿No nos pasan cosas en la vida que nos desaniman? Seguro, somos seres humanos, estamos sujetos al desánimo. Siempre, todos, quien sea, estamos sujetos a esto. A veces, no sé, estamos luchando por crecer en santidad y otra vez volvemos al mismo pecado, nos desanimamos y dejamos de luchar. Decimos, no puedo vencer esto. O estamos sirviendo con dedicación en la iglesia, haciendo algo con toda la actitud, con todo el power ahí, pero vemos que al tiempo no hay efecto en lo que estamos haciendo. ¿No nos ha pasado alguna vez que estamos sirviendo con todo el ánimo, pero pasa el tiempo y nada? O, por ejemplo, los más jóvenes, cuando estamos, por ejemplo, un muchacho, una muchacha está sirviendo a Dios en la iglesia, está creciendo y tiene el deseo de casarse, pero pasa el tiempo y no hay nada en el radar
y sigue pasando el tiempo y pasa el tiempo y es real, o sea, llega a veces el desánimo. Pueden pasar esas cosas, pueden pasarnos. O en la vida personal, queremos un trabajo mejor y estamos esforzándonos, un ascenso o algo, y estamos con todo ahí y nunca llega. O diferentes cosas, o estamos sirviendo en la iglesia y escuchamos que alguien habló mal de lo que estamos haciendo. O tenemos un amigo, una amiga, ponemos confianza en esa persona y nos falla. O capaz que lo mismo que al pueblo. Estamos haciendo algo para Dios y persecución. ¿Y qué pasa? El desánimo. Diferentes cosas pueden desanimarnos. Somos seres humanos, sujetos a estas cosas, a que nos desanimemos. Y en un sentido, el desánimo muchas veces puede ser entendible. Imagínense al pueblo. Vuelven con todo, juntan una gran ofrenda. Supuestamente lo que estuve viendo hoy en día sería más o menos unos 25 millones de dólares, lo que ellos juntaron para reedificar el templo. Juntaron cosas, ofrendaron y pusieron su trabajo ahí, iban a hacerlo, y persecución. Y los detienen. O sea, hay veces que hay cosas que son entendibles, el desánimo. Hay veces que está bien, que nos desanimamos, que pasan cosas que nos desalientan. Pero el mensaje que Dios le da al pueblo tiene que ser una advertencia para nosotros también. Vamos a ver el versículo 3 y versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se desanimaron? Artesonadas. Su casa sí, su casa es un lujo. Los de ellos también. Pero la casa de Dios en ruinas. La advertencia creo que es clara. Hay veces que nos podemos desanimar. Nos pasan cosas que nos desaniman. Pero tenemos que tener cuidado con el desánimo. Porque pasa el tiempo y nos va a pasar lo que al pueblo, ensimismarnos. Vivir para nosotros mismos. Dejar de lado a Dios y vivir mi vida como yo quiero. Para mí mismo. Para mis metas. Para mis objetivos. Y Dios, ¿qué me importa? Que su templo sea escombro. Y la advertencia es clara. Tenemos que tener este cuidado. ¿Hasta cuándo? Está bien, tal vez el desánimo es entendible, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar desanimados? Está bien, hay cosas que sí, que nos desaniman, que pasa, es real, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a dejar llevar por el desánimo? Ya 17 años pasó el pueblo. 17 años, ¿es razonable? No. Hay cosas que nos pueden desanimar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar llevar por el desánimo? Hay veces que puede ser entendible, pero ¿hasta cuándo? Tengamos cuidado, podemos hacer lo que el pueblo hizo y vivir para nosotros mismos, vivir para nosotros dejando a Dios de lado, dejando nuestra relación con Dios de lado. Y es acá donde quiero unir este mensaje con lo que veíamos antes de peregrinos y autóctonos. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que somos peregrinos y autóctonos, que estamos en el mundo, pero a la vez que no somos del mundo, que nos adaptamos en cierta medida a la vida en el mundo, de una manera en la que podamos honrar a Dios viviendo en este mundo, pero no nos involucramos en su pecado, no hacemos lo que el mundo hace porque no somos del mundo. ¿Y por qué lo unimos
acá porque el mundo sí vive ensimismado. El mundo sí vive para sí mismo. La gente del mundo vive para sus placeres. La gente del mundo vive para tener fama, para tener éxito. La gente del mundo vive para tener un buen trabajo, para tener mucho dinero, para salir de vacaciones, para el entretenimiento, para diferentes cosas, para sus placeres. El mundo vive para eso, para sí mismos. Y es entendible. Son del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos vivir para nosotros mismos. Y no está mal que podamos tener mucho dinero. No está mal que podamos tener un buen trabajo. No está mal que podamos tener diferentes cosas. El problema, no está mal que el pueblo tuviera una casa linda. ¿Está mal eso? No, el problema es que la casa de Dios estaba en ruinas. El problema es que dejaron la casa de Dios en ruinas. El problema no es que podamos tener ciertas cosas en este mundo. El problema es dejar a Dios de lado. El problema es dejar nuestra relación con Dios de lado. Ese es el problema. Y nosotros no somos como el mundo, somos extranjeros. Estamos acá, pero no somos de acá. Del mundo se espera eso. Pablo dice en Filipenses 3:19 que su Dios es su propio estómago. De ellos se espera eso, pero de nosotros no. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo vive. Somos extranjeros, no podemos vivir para nuestros propios placeres sin tener en cuenta a Dios. Así que la pregunta obvia es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para nuestros propios deseos? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos? Tal vez te desanimaste en algún momento y no trataste nunca el desánimo y empezaste a ensimismarte, a vivir para vos mismo, para tus propios planes, sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo así, Dios nos hace un llamado, Dios nos exhorta a que podamos volvernos a Él. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar desanimados? Tenemos que volvernos a Dios. Esto lo vemos en los versículos 5 al 11. Allí vemos el llamado que Dios le hace al pueblo. En primer lugar, un llamado a reflexionar sobre sus propias vidas. Dios les hace un llamado a reflexionar sobre sus propias vidas. Versículos 5 al 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Cuál es la consecuencia de vivir para nosotros mismos? Que nada nos llena. El hecho de vivir para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, para nuestros propios objetivos, sin tener en cuenta a Dios, es que nada nos llena. Es que nada de esto nos va a saciar. Comen y siguen teniendo hambre. Beben y siguen teniendo sed. Se abrigan y no se abrigan. Y no son abrigados. No reciben calor. Nada los llena. Y eso nos pasa cuando estamos viviendo para nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios. Y el llamado que Dios les hace es a que reflexionen, a que vean la locura que están haciendo. Están viviendo en sus casas artesonadas, arreglándolas muy lindo. Incluso algunos comentaristas dicen que usaron de lo que era para el templo, lo usaron para sus propias casas. Y la locura que están haciendo. Están viviendo para sí mismos mientras la casa de Dios está en polvo.
y habían sido enviados a reedificar el templo. Es una locura lo que el profeta les está diciendo. Y lo que Dios hace es llamarlos a reflexionar, a que se den cuenta que están corriendo para agarrar nada, que corren detrás del viento y no agarran nada, que están viviendo una vida vacía, hueca, sin propósito. Y tal vez esto es lo que nos pasa a algunos. Tal vez estás viviendo y haces lo que querés, pero nada te llena. Hay un vacío en el pecho, hay algo que nos falta, ¿no? Que cuando haga esto, ahí sí voy a hacer, ¿no? Cuando logre esto, ahí sí voy a tener satisfacción. Logro eso y capaz que un poco de felicidad por un tiempo, pero después vacío, de vuelta. Eso pasa cuando nos ensimismamos, cuando vivimos para nosotros mismos, sin tener en cuenta a Dios. Y es una locura que vivamos así. Tenemos que tener cuidado, porque el desánimo nos puede llevar a ensimismarnos, a vivir para nuestra propia agenda, para nuestras propias metas, dejando de lado a Dios. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Vivís insatisfecho? ¿Estás viviendo con ese vacío en el pecho, con que pareciera que tu vida no tiene un propósito, un sentido, algo, nada te llena? Tal vez estás viviendo para ti mismo. Tal vez has dejado a Dios de lado. Y la exhortación es a que podamos reflexionar sobre nuestras vidas, a que nos demos cuenta, a que podamos meditar y ver cómo estamos viviendo. Dios llamó al pueblo a reflexionar. Dios nos llama a nosotros a poder reflexionar. Pero el llamado no es solo a reflexionar sobre sus propias vidas, sino también a examinar las consecuencias de la desobediencia. Ellos tienen que examinar sus propias vidas, darse cuenta de que nada lo está llenando, pero a la vez tienen que examinar las consecuencias de la desobediencia. Versículos 7 al 11. Dice allí el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y allá es poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios los llama a que ellos puedan examinar las consecuencias de este estilo de vida que han llevado. Ellos están ahora, por tener el templo abandonado durante 17 años, están sufriendo consecuencias, están pasando necesidades. No está lloviendo. Y veíamos que la tierra que ellos iban a entrar era una tierra que fluía leche y miel. Era una buena tierra, pero la tierra no produce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no está, que plantamos y no podemos sembrar? ¿Qué es lo que está pasando? La consecuencia de la desobediencia. Dios los está disciplinando. Dios lo está parando esa lluvia para que se den cuenta, para llamarles la atención. Están viviendo para ustedes mismos. Están viviendo para artesonar sus casas, dejar todo muy lindo para ustedes. Y mi templo está en ruinas. Me están dejando de lado, me están dejando olvidado. Y para eso es que Dios los disciplina. Como el Padre nos dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien ama. Como un padre, Dios los está disciplinando para que ellos puedan darse cuenta. Aquellos que son padres, ¿no? Le enseñan, los disciplinan a sus hijos porque los odian. No, por amor, para que aprendan qué es lo bueno y lo malo. Dios como un padre está allí disciplinando
a su pueblo para que se dé cuenta que no están viviendo como deben vivir, que están dejando de lado a Dios. 17 años. 17 años el templo allí, ruinas, y sus casas muy bonitas. Es una locura lo que están haciendo. Y nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar lo mismo. Dice que ellos buscan mucho, pero al final hallan poco. Nos puede pasar esto mismo a nosotros también. Su propia desobediencia los había llevado hasta allí. Ellos abandonaron a Dios y Dios los disciplinó. Y es terrible la acusación que les hace allí en el 9. Están corriendo hacia sus propias casas mientras que mi templo, mi casa, está en ruinas. Así que los exhorta a examinar las consecuencias de sus propias decisiones y a que se den cuenta que están recibiendo la disciplina por su desobediencia. La exhortación para nosotros es lo mismo, a que examinemos nuestras vidas, a que recordemos que no podemos vivir en este mundo para nosotros mismos, que no está mal que tengamos metas, que no está mal que tengamos objetivos, que no está mal que tengamos ciertos deseos, que no está mal, mientras que sean buenos obviamente, no está mal estas cosas. El problema es estar dejando de lado a Dios. El problema es que dejemos el templo de Dios en ruinas, la relación con Dios en ruinas. El problema es que nos estemos olvidando de Dios. Somos autóctonos y peregrinos. Mientras que vivimos acá, debemos vivir honrando a Dios. Mientras que vivimos en este mundo, tenemos que vivir con el pensamiento de que estamos acá, pero no somos acá. Somos del cielo, somos del reino de Dios. Vivimos en este mundo como extranjeros, como peregrinos. No hacemos lo que el mundo hace. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la solución que Dios le da al pueblo es sencilla de entender. Allí en el versículo 8, Dios les dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué tenían que hacer? Lo que habían abandonado. Tenían que volver a ir y reedificar el templo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado. La cuestión es que ellos se tienen que volver, que ellos habían cambiado sus prioridades. Dejaron el templo para vivir para sí mismos. Y ahora hay que volver atrás, hay que cambiar de nuevo las prioridades. Dios tiene que ser la prioridad. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Y esto es lo que nos desafía, a volvernos a Dios. Debemos volvernos a Dios. El pueblo debía volverse a Dios. Y por último, para ir cerrando, quiero ver el obrar de Dios en el pueblo. El obrar de Dios en el pueblo, versículos 12 al 15. En primer lugar, el pueblo escucha a Dios y se arrepiente. Versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En primer lugar, en este obrar de Dios en el pueblo, Dios obra en ellos para que le escuchen. Dice aquí que el pueblo oyó la voz de Dios y le temió. Esto de temer tiene que ver con arrepentirse. Volvieron a tener esa reverencia, ese temor de Jehová. Pero para poder temer, tuvieron que escuchar la exhortación de Dios. Pero para escuchar,
¿qué tiene que pasar? Para escuchar a Dios, ¿qué tenía que pasar antes? Que Dios hablara. Para poder escuchar la voz de Dios, Dios tenía que hablarle, y fue lo que hizo. En el versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios le habló al pueblo a través de su profeta. Y si al examinar tu vida encontrás que estás viviendo tal vez en desánimo, tal vez ensimismado, viviendo para ti mismo, dejando de lado a Dios, Dios quiere hablarte hoy. Y obviamente yo no me llamo Ageo, ni soy profeta, ya los profetas no existen más, pero Dios está hablando. O al menos tener la tarea de examinar lo que estoy diciendo, examinar si yo estoy predicando lo que Dios dijo. Si yo no estoy predicando lo que Dios dijo, el mensaje tiene que ser rechazado y deberían venir con el pastor y decirle que no me deje subir más al púlpito, porque queremos escuchar la predicación de la palabra de Dios, no queremos escuchar pensamientos de hombres. Pero si esto es bíblico, si esto es lo que Dios quiere decirnos, entonces Dios quiere hablarnos. Entonces es Dios el que está hablando, porque esta es la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra y a través de la predicación de su palabra. Y Dios quiere hablarnos hoy. Dios quiere que nos volvamos a Él, a que podamos examinar cómo estamos viviendo y que podamos volvernos a Dios. A que podamos examinar si estamos desanimados, desalentados por algo, pasó algo que nos desalentó. Bueno, puede ser entendible, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivir desanimados? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos, dejando de lado a Dios? Bueno, hay una solución: volvernos a Jehová, volvernos a Dios, arrepentirnos y volvernos a Él. Y por último, en este obrar de Dios en el pueblo, Dios anima al pueblo. Versículos 13 al 15 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, de Jehová su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios mismo despertó al pueblo. Ellos escucharon la voz de Dios, se arrepintieron y Dios despertó su espíritu. Dios los animó. Dios puede animarnos. En medio de lo que estamos pasando, Dios puede animarnos. Y es lindo poder leer las palabras que Dios les dice allí en el 13. Yo estoy con vosotros. Dios le dijo a Judá: yo estoy con vosotros. Y Jesús nos dijo lo mismo a nosotros. Cuando Él estaba hablando en Mateo, dando la gran comisión, primero a los discípulos, pero también a nosotros, Jesús les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Así que espero que Dios nos esté hablando y que nos esté animando la realidad, la verdad de que Jesús está con nosotros. Así que si Dios nos ha hablado, no endurezcamos nuestros corazones, no rechacemos su mensaje, sino que volvámonos
a Jehová nuestro Dios.